Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de la tercera semana del módulo 2 de la información al conocimiento. El grupo en el que se encuentran actualmente es M2C1G75-057. Mi nombre es Keira Navarro Soriano y soy su asesora virtual de este módulo. Ya tenemos como tal casi 3 semanas concluidas y la siguiente que viene ya es la última de lo que corresponde a este módulo, por lo cual es súper importante que podamos revisar, en este caso, de esta semana, cuáles son las actividades pendientes, para que cuando llegue el día lunes, que es el último día del mes, de hecho, que es el 30 de junio, ustedes ya tengan todo resuelto en cuanto a sus actividades de esta semana. Y para la semana que sigue, entonces ya únicamente les queden pendientes las semanas que se tengan, perdón, las actividades que se tengan de la semana en curso. Esta semana comenzó desde el pasado lunes 23 de junio. Hoy ya es 27, ya es viernes, así que nos van a quedar 2 días completos, que son 28 y 29 de junio, es decir, sábado y domingo, para que ustedes puedan concluir con las actividades que les falten de la semana en curso. Recuerden que tenemos distintas. Les sugiero que puedan revisar el espacio del día martes y que de esta manera este espacio como tal les brinde mayor información con respecto a sus actividades, ¿vale? Porque les repito que como tal es importante que vayamos en tiempo y forma para que no se nos vaya a pasar realizar las actividades y tampoco entregarlas, ¿vale? Ahora voy a avanzar hacia lo que es la secuencia de trabajo. La secuencia de trabajo que tenemos para el día de hoy es una bienvenida, un objetivo de lo que es el espacio, la revisión de contenidos que corresponden a la semana número 3, es decir, los temas en los cuales están basadas las actividades y también las dudas y comentarios que ustedes puedan tener con base a lo que han podido revisar de la semana en curso. Ahora voy a avanzar hacia lo que es el propósito del espacio.
El propósito del espacio como tal es que cada uno y una de ustedes pueda brindar sus puntos de vista con respecto a lo que haya podido revisar de la semana. En este caso pueden ser los contenidos, también las actividades, tanto las actividades formativas como las actividades integradoras, las socioemocionales y también las aportaciones que se pueden llevar a cabo dentro del foro, así como los 2 cuestionarios que de igual manera les voy a recordar que hay que realizar con base a lo que es esta semana para poder visualizar la siguiente. Ahora voy a avanzar hacia lo que es las reglas de comunicación. Las reglas de comunicación virtual nos permiten tener la mejor comunicación posible, ya que a través de estos medios, especialmente porque tenemos esta comunicación a la distancia, el poder utilizar todas las reglas de etiqueta nos permite que podamos como tal mejorar nuestra comunicación y de igual manera la utilización de la herramienta que es la de participar nos permite como tal que cada uno y una de ustedes tenga su espacio para hablar, pero que sobre todo se lleve de manera ordenada. Dentro de ello, entonces únicamente vamos a utilizar el micrófono en caso de que alguno o alguna de ustedes tenga alguna duda con respecto a lo revisado. Recuerden, con respecto a lo de esta semana, tanto en actividades como contenidos y todo lo que implica como tal el módulo presente. Pero particularmente de esta semana, que es la semana número 3. Ahora voy a avanzar hacia lo que son los contenidos para que vayamos guiándonos hacia lo que nos falta.
Al llegar hasta esta tercera semana, bueno, ya estamos a más de lo que implica este módulo. Entonces, lo que nos va a restar es una semana, la cual corresponde a la semana de la integración, en la cual, justamente como lo menciona su nombre, se integra todo lo que hayamos visto a lo largo de estas semanas. Entonces, es importante que tengamos bien claros los temas para que justamente podamos llevar a cabo nuestras actividades con base a lo que se nos solicita, pero especialmente utilizando todo lo que hemos visto a lo largo de estas semanas y que ya al estar en la tercera es la última unidad que tiene este módulo. Entonces, como recordarán, al inicio les mencionaba que durante semana uno se visualiza unidad uno, semana 2, unidad 2 y semana 3, unidad 3. Entonces, por eso es que les menciono que ya esta unidad que tenemos actualmente es la última, porque con base a lo que vimos durante estas semanas es que se realizará el proyecto integrador y participaciones en el foro de integración la semana que viene. Entonces, para esta semana como tal, retomamos bastante de lo que vimos en la semana número 2, todo lo que respecta a los temas, las actividades también incluso estaban relacionadas entre sí, ya que, por ejemplo, para la actividad integradora número 5 se retomaron dos lecturas de la actividad integradora número 3, que fueron las lecturas literarias. Entonces, para esta semana como tal es realizar un relato y una reseña y cuando tengamos ya listas es enviarlas, pero también tenemos actividades formativas. Entonces, como las actividades siempre están realizadas o elaboradas con base a los temas que se van revisando de manera semanal, es decir, los temas de esta semana son en los cuales se basan las actividades. Entonces, vamos a visualizar lo que corresponde a las actividades de esta semana, pero antes de ello, vamos a visualizar lo que son los contenidos, es decir, los temas, para que queden lo más claro posibles y que con base a ellos, entonces puedan o concluir sus actividades en caso de que ya vayan a la mitad o les quede un tramito o que puedan iniciarlas y concluirlas en el tiempo que se estipula, ¿vale? Ahora voy a avanzar entonces a lo que es el propósito de la unidad número 3.
Tenemos entonces lo que es el propósito. Disculpen por la tardanza. Aquí en donde vivo están arreglando unas cosas de los postes de luz. Entonces se fue la luz, pero regresé. Afortunadamente continuó la grabación, así que no se cortó. Vamos a seguir hacia lo que es el propósito. Como tal, tenemos que es producir reseñas y relatos coherentes desde que se puedan como tal revisar lo que son de manera analítica las lecturas de manera eh, individual, es decir, cada lectura va a tener un tema, cada lectura va a tener ideas y todo lo que vayamos comprendiendo vamos a poder plasmarlo a través de la elaboración de, por un lado, un relato y por otro lado, una reseña. De igual manera, retomamos lo que es el resumen, que es una de las herramientas que ocupamos dentro de lo que es la elaboración de estas actividades y que como tal el resumen lo vimos como tema principal dentro de lo que fue la semana número 2, es decir, la anterior, y es por eso que están tan relacionadas las semanas 2 y 3. Y de igual manera para lo que es la elaboración de un relato y una reseña, también tenemos otra herramienta que es de gran utilidad, la cual es el comentario. Entonces vamos a revisar estos temas que son los principales que componen la unidad número 3 y los cuales les son muy útiles para finalizar sus actividades en curso. Ah, les mencionaba que tenemos el relato que es como tal uno de los temas principales y que justamente es el título de una de sus actividades.
Perdón, nuevamente, ya estoy de regreso. Les mencionaba que como tal, tenemos el relato, que es uno de los temas principales y una de las actividades principales que tenemos para esta semana. Tenemos como tal pasos para elaborarlos. El primero es la elección de un tema. Particularmente dentro de la actividad integradora número 5, la cual es la del relato, tienen ustedes 2 lecturas, ¿vale? Esas 2 lecturas son la base para elaborar su relato. Tenemos El Principito y La Noche Boca Arriba. Pero dentro de lo que es la elaboración de un relato en un día usual, que no necesariamente tenga que ver con el ámbito académico, ustedes pueden elegir el tema que sea, el tema que les llame la atención, sobre algo que les haya ocurrido y que pueden retomarlo para llevar a cabo un relato. Después van a establecer un narrador, es decir, de qué forma van a contarlo, en primera persona, en segunda persona o en tercera persona, porque eso también nos da muchísima guía de cómo estamos elaborando nuestra actividad. Paso número 3: delimitar personajes. Esto es tanto en aspectos físicos como en aspectos en cuanto a comportamiento, tal manera que la persona que esté escuchando o leyendo nuestro relato vaya teniendo súper claro quién es quién. Es decir, cuál es este personaje, cuál es este otro, qué participación tiene dentro del relato que estoy escuchando o leyendo, y que sea lo más claro posible. En el punto número 4 nos pide plantear un cambio. Si bien, como es un texto, debe de llevar sí o sí introducción, desarrollo y final, también va a tener un cambio. Va a tener giros dentro de la historia que van a hacer que la persona mantenga la atención y que le genere curiosidad seguir escuchando o leyendo, porque también esa es una de las características principales del relato, que sea algo llamativo que despierte el interés de la persona que está escuchando o leyendo. Después de tener esa parte, entonces vamos a irnos hacia escribir indicios, que son pistas también que vamos dejando a lo largo de nuestro relato, permitiendo que la persona que está escuchando o leyendo se vaya creando una teoría de qué podría pasar y se quede a escuchar para saber justamente qué es lo que puede pasar con base a lo que está leyendo o escuchando. Y si es algo escrito, tenemos que revisar la ortografía para saber si hay algo que podemos corregir, cambiar y que sea más comprensible nuestro relato.
Ahora sí, tenemos como tal una de las herramientas principales, la cual es la de el comentario. Tenemos también la del resumen, pero primero vamos a revisar esta, que es la de el comentario. El comentario nos va a permitir como tal aproximarnos bastante al texto y realizar reflexiones y valoraciones acerca de lo que estamos leyendo. Es un breve análisis del lector ante un texto. Esto también ayuda muchísimo al autor de que en caso de que haya algún comentario que justamente le permita realizar mejoras, entonces el autor o la autora puede llevar a cabo estas mejoras hacia su texto con base al comentario que se está realizando de parte del lector o la lectora. Se basan en argumentación, lógica, imparcialidad y objetividad. Los pasos para llevar a cabo el comentario es, uno, aproximarnos al texto, es decir, vamos a leerlo, vamos a buscar si es que hay alguna palabra que no comprendemos o alguna parte del tema. Lo segundo es planificar nuestro comentario, es decir, conforme voy leyendo, quizá vaya ya planificando y pensando en cómo puedo llevar a cabo mi comentario, pero después voy a llevar a cabo la redacción del mismo, es decir, lo voy a escribir. Y en el punto número 4 voy a llevar a cabo la revisión de lo que acabo de escribir. Es decir, si hay alguna corrección que tengo que realizar, la voy a realizar a partir de la revisión de mi comentario. Ahora vamos hacia lo que es una reseña. Como tal, la reseña nos va a permitir, perdón, como tal, la reseña nos va a permitir de igual manera llevar a cabo una valoración, un juicio desde la argumentación porque la argumentación como tal justamente nos permite que podamos, a partir de lo que estamos expresando, que podamos de igual manera mencionar lo que es nuestra comprensión, pero también nos permite muchísimo argumentar, porque dentro de la reseña la argumentación va a respaldar lo que estamos mencionando. Por ejemplo, si yo, Keira, llevé a cabo una compra en internet y me pide una reseña, podría poner que le pongo 4 estrellitas de 5 porque no me gustó. Pero, ¿qué fue lo que no me gustó? El color, el tiempo de llegada, el precio con relación a la calidad. A lo mejor traía, lo pedí en color morado y me llegó en color verde.
A lo mejor si compro un vestido y decía ahí que tenía bolsas a los costados y no tenía bolsas. Entonces, tengo que revisar bien que lo que estoy escribiendo en mi reseña sea para respaldar lo que estoy mencionando. De esta manera, entonces, si yo, Keira, le pongo 3 estrellas de 5 a un artículo y menciono todos los aspectos que respaldan por qué estoy colocando 3 estrellas en lugar de 5, entonces mi reseña va quedando más clara. Hay mayor comprensión y argumentación acerca de lo que estoy mencionando. Ese es un ejemplo, puede ser también acerca de dos o un texto, como lo es el caso de ustedes a través de la elaboración de su actividad integradora 6. Como recordarán, en la misma llevan a cabo dos lecturas, las comparan y es entonces cuando ustedes llevan a cabo su reseña comparativa, ¿vale? Pero una vez que han analizado todos los elementos que contienen esos textos, ya que en actividades anteriores les habían permitido seleccionar una de las opciones. Para este caso, que es la actividad integradora 6, no es así. No se tiene que seleccionar una opción, sino que se tienen que retomar ambos textos para llevar a cabo lo que es la reseña. Entonces, acá nos aparece también el comentario y el resumen como parte de lo que es una de las herramientas para llevar a cabo la reseña. Se puede utilizar. También tenemos distintos tipos de reseñas. La primera es la descriptiva y la otra es la crítica. Y vamos a tener varios tipos más que son informativa, comparativa, motivadora o confirmativa. ¿Vale? Como tal, tenemos distintos pasos para llevarlas a cabo y estos nos van a permitir finalizarla. Así que en caso de que haya alguna duda con respecto a estos temas, por favor me la indican a través del mensajero de la plataforma o a través del correo. Ahora voy a avanzar.
Vale, entonces tenemos aquí las actividades de esta semana. Vamos a hacer un breve repaso para que recuerden lo que se tiene que entregar. Tenemos actividad integradora 5. Vamos a abrirla y vamos a acercarle más para que vean lo mismo que yo, pero cerquita. Ok, tenemos aquí actividad integradora 5. Vamos hacia lo que se tiene que entregar. Recuerden ir al cómo lo realizaré, porque si únicamente entregan al cómo que entregaré, se va a quedar muy corto. Entonces, si van al cómo lo realizaré, pasito por pasito, nos indica qué es lo que tenemos que hacer y entregar. Esta es la actividad integradora 5, la del relato, que justamente tiene como tema principal el relato y que retoma dos lecturas que vimos durante la semana número 2, pero únicamente son las lecturas literarias o textos literarios. Son dos: uno, El Principito, y dos, La Noche Boca Arriba. Para poder abrirlos, únicamente le damos clic encima de los títulos que están, o bueno, El Principito sí está en cursiva, pero La Noche Boca Arriba no, pero está entre comillas. Entonces también podemos dar clic encima, ¿vale? Van a imaginar que ustedes son booktubers que están subiendo una recomendación hacia sus seguidores y seguidoras para despertar ese interés. Entonces, primero se tiene que elaborar un relato escrito. Van a ir a un documento en un procesador de textos como Word, por ejemplo, y van a agregar esta tabla. Le van a poner tema, sobre qué quieren escribir, título, cómo nombrar hasta su relato, narrador, es decir, en qué persona se realizará la narración, inicio, con qué frase iniciará el relato. Y después van a escribir su relato. Una vez que esté escrito, van a señalar ahí, con la herramienta de comentarios, lo siguiente. 1. Elementos de su relato que permiten al lector asombrarse. Van a agregar también los párrafos que tienen introducción, desarrollo, cierre y también indicios. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con indicios? Que son pistas de más o menos cómo. Hace un tiempo yo recuerdo que desperté y estaba muy somnolienta, pero se me hizo bien raro porque normalmente cuando vivía con mi mamá siempre había algún tipo de ruido, ya fueran nuestros gatos que estaban maullando porque ya querían almorzar, o Cookie, que es la perrita igual, que ya estaba ladrando porque quería salir, porque le gustaba dar su paseo. O mi mamá en la cocina con la radio porque siempre le gustaba tener música, o lavando los trastes, o ya cocinando. Y mi hermana rara vez hacía ruido porque casi siempre se levantaba después de nosotras, ya cuando estaba el almuerzo. Entonces, se me hizo muy raro porque no escuché absolutamente nada. Y viviendo en un pueblito, como vivo yo, siempre había ruido. Y también porque vivíamos cerca de la carretera, entonces al menos un carrito pasaba y se escuchaba. Pero ese día no. Entonces ya salí de mi cuarto, me asomé a la cocina y no estaba mi mamá. Dije, bueno, a lo mejor fue al mercado. Voy a despertar a mi hermana a ver si quiere ayudarme a preparar hotcakes para que llegue mi mamá y desayunemos. Pero tampoco estaba mi hermana. Entonces se me hizo bien raro porque tampoco estaban nuestros gatitos ni tampoco nuestra perrita. Ya se me empezó a hacer demasiado extraño y dije, bueno, a lo mejor todos salieron a dar un paseo, pero se me hizo bien raro porque no me habían dicho nada. Entonces ya salí a la calle y me fui al lado, a la casa de al lado porque ahí vive mi tía. Y ya, toqué, pero no salió nadie. Se me hizo bien raro. Y ya, entonces como que me empecé a sentir un poquito paranoica porque no había nadie. Y dije, ok, ¿qué voy a hacer? Dije, bueno, estoy en un pueblito, ni modo que no haya nadie. Empecé a caminar y conforme iba caminando, iba viendo mi sombra, me percaté de que si bien mi sombra era del mismo color, la luz que estaba alrededor no. La luz que estaba emitiendo el sol era de color verde. Y yo me quedé toda extrañada porque eso menos era normal y ya me estaba poniendo más paranoica, aparte de lo que ya estaba porque no había nadie. Entonces empecé a caminar para ver si alguien estaba viendo lo mismo que yo. Y mientras caminaba, empecé a escuchar unos pasos. Volteé con muchísimo miedo y me percaté de que era un perrito. Entonces dije, bueno, ok, un perrito. Empecé a caminar y el perrito avanzó conmigo, pero de repente escuché, ¿estás haciendo lo mismo que yo?
Y me espanté porque esa voz no venía de ninguna persona, venía del perro. Entonces empecé a correr porque ya traía la paranoia de las cosas anteriores y aparte que escuchar a un perro hablar fue como, ¿qué está pasando? Empecé a correr, pero yo sentía que entre más rápido quería correr, más lento iba. Y en una de esas me tropecé y desperté. Resultó que no era algo que estaba pasando realmente, sino que había soñado que había despertado y todo había ocurrido. Dentro de este relato que les menciono, entonces les voy dejando pistas que hacen que una persona se imagine que podría ser un sueño o que hay algo raro dentro del relato. Porque sí son cosas cotidianas que voy contando, pero por ejemplo, uno, que no hubiera nadie. Dos, la luz, o mejor dicho, el sol verde y que aparte iluminaba todo verde. Eso tampoco es usual. Que un perro hablara y que al intentar correr más rápido lo hiciera más lento. Son pistas, son indicios que van permitiendo que la persona que lo escuche se vaya a imaginar así como que, pues sí, un sueño, porque no es normal que pase eso, ¿vale? Entonces, a eso se refiere con colocar indicios dentro de lo que es su relato. Que una vez que lo tengan escrito, van a revisar la ortografía para saber que es correcta, van a leerle su relato a otra persona y le van a preguntar qué comprende. Si esa persona comprende, entonces ya estará listo para enviarse en cuanto a lo escrito. Pero tenemos que agregar más cosas. Uno es un relato oral en el cual ustedes van a grabar un audio o un video y van a despertar el interés de sus seguidores a partir del mismo. Debe durar máximo 3 minutos y van a generar una liga de la cual esté el archivo, es decir, en donde lo hayan guardado, van a generar una liga para poder compartirla. Y van a escribir un párrafo de entre 5 y 10 líneas con las diferencias que encontraron al relatar la lectura de manera oral y escrita. Van a mencionar cuál fue más fácil y van a mencionar por qué justamente fue la más fácil, ¿vale? Porque hay algunas personas que pueden decir que fue la parte escrita porque pueden llevar a cabo correcciones y no se sienten tan nerviosos o nerviosas. Y otras personas pueden decir que la parte oral porque justamente la escrita se les hace un poco más complicada por la cuestión de la ortografía y todo lo que implica hacer un texto escrito. Ahora vamos a la otra actividad. La siguiente actividad es la de la reseña. Aquí está, en cómo lo realizaré. Vamos a leer los dos artículos. Para este caso, no tenemos que seleccionar uno, sino leer los dos. Vamos a leer Indio Guarachudo logra ingresar al Instituto de Massachusetts y Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT, ¿vale? Vamos a colocar los elementos de análisis, que son varios. Vamos a agregar a esta tabla un procesador de textos. Vamos a agregar los elementos de análisis. Vamos a colocar los dos títulos y vamos a ir colocando los elementos que se nos solicitan por cada título. Al finalizar, vamos a escribir una reseña comparativa agregando una introducción. Ahí nos va indicando qué debe llevar cada uno. La introducción o entrada debe ser con una referencia bibliográfica y un párrafo que introduzca el contenido de su reseña. Después tenemos que agregar el desarrollo o cuerpo. Tienen que ser 2 párrafos de 8 a 10 renglones y vamos a elaborar un resumen de los escritos
con las ideas principales y secundarias, porque recuerden que estas van a permitir que se sostenga nuestra opinión final dentro de lo que es con la conclusión o el cierre. Y finalmente, en la conclusión o el cierre, porque tiene esos dos nombres, vamos a colocar un párrafo de entre 8 y 10 renglones, redactando la opinión global frente a los artículos y si se recomienda o no su lectura. Y listo, en ambas se tiene que evaluar con la rúbrica. Ahora voy a recordarles las encuestas. Dentro de las encuestas que tenemos para esta semana, es importante contestar dos. Uno, que es la de opina sobre tu asesor virtual M2. Vamos a leer. Dice, opina sobre tu asesor virtual M2. Estimada estudiante, con la finalidad de conocer tu experiencia con tu asesora virtual del módulo que actualmente estás cursando, te pedimos que respondas las siguientes preguntas. Es importante que contestes acorde a lo que consideras refleja la atención que recibiste de tu asesora virtual durante el módulo. Recuerda que tus respuestas son confidenciales y no influirán en tu calificación, por lo que se te pide contestar honestamente. Considera que responder el cuestionario es una actividad sencilla que requerirá 15 minutos aproximadamente. Agradecemos tu apoyo, ya que tus respuestas serán de gran utilidad para la mejora del servicio que recibes. ¿Vale? Entonces, ustedes van a llevar a cabo las respuestas hacia esas preguntas. Sean honestos, honestas. No hay ningún tipo de sanción hacia las respuestas que ustedes brinden, porque finalmente eso me permite a mí como asesora llevar a cabo mejoras en los aspectos que ustedes me señalen y que se vuelvan mis áreas de oportunidad para trabajar en las mismas. Y recuerden que esto es de gran utilidad. Entonces, por favor, recuerden contestar con la mayor honestidad posible. La segunda encuesta es, opina sobre tu módulo M2. Estimado estudiante, con la finalidad de conocer tu experiencia con los recursos, contenidos y actividades del módulo que actualmente estás cursando, te pedimos que respondas las siguientes preguntas. Es importante que contestes con honestidad, ya que tus comentarios serán de gran utilidad para mejorar el servicio que te ofrecemos. No hay respuestas correctas o incorrectas. Son totalmente confidenciales y no influyen en tu calificación del módulo. Si vas a responder la encuesta, ahí nos indica que visualicemos en modo escritorio y también va a tardar entre 10 y 15 minutos para responderla. Muchas gracias por tu participación.
De igual manera, yo no soy elegible para responder este cuestionario, ya que como tal, quienes van a responderlo con base a su experiencia son ustedes y ya únicamente Prep en línea, CEP y aquí yo con respecto a la asesoría virtual, recibimos retroalimentaciones, recibimos áreas de oportunidad en las cuales continuar trabajando para mejorar, ¿vale? Eso es todo con lo que respecta a las actividades. Recuerden que tenemos dos formativas y una socioemocional. Ahora voy a regresar a la presentación. Entonces, dos aspectos importantes. Uno, revisar la rúbrica de cada actividad porque justamente en ella se basa para realizar la retroalimentación y asignar la calificación. Y recuerden también que en caso de que se presente alguna situación que les impida entregar sus actividades, pueden enviar mensaje a la plataforma o al correo electrónico, ¿vale? Por el momento, o bueno, mejor dicho, al espacio no ingresó alguno o alguna de ustedes de manera síncrona, así que en caso de que haya alguna duda, por favor menciónenla a través del chat o a través de lo que es el correo. Eso sería todo de mi parte. El próximo espacio es el día miércoles de la siguiente semana y también están cordialmente invitados e invitadas. Recuerden que tanto invitación como grabación se colocan en la pizarra de sesiones para que ustedes puedan revisar ambos elementos, ¿vale? Entonces, es todo. En caso de que puedan ingresar, excelente será el día miércoles. Hasta luego, mucho bienestar ustedes y sus seres queridos y excelente fin de semana.